Primeramente vamos a presentar a nuestra invitada, que es una profesional de lujo y además de ser una profesional, es escritora, investigadora y bueno, en esta oportunidad va a presentar su libro, sacado últimamente, En busca de la infancia, con Manuel García Ferré, a quien conocimos en una reunión y conversando con García Ferré, nos comentó que nunca tuvo un ensayo crítico de toda su obra. Nos llamó muchísimo la atención. Dijo que sí, tenía comentarios periodísticos, pero breves. Entonces le sugerí a Marisa, ¿qué te parece si para ser miembro de número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil haces una tesina sobre la obra de Manuel García Ferré? Y bueno, lo hizo y actualmente ella es miembro de número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil y me colabora como profesora en la diplomatura en ese género que hacemos en la SADE con el auspicio de la Universidad Nacional de Villa María de Córdoba. Bueno, voy a leer su currículum porque tengo miedo de olvidarme de algunos títulos y antecedentes que tiene. Decíamos que Marisa Isabel Greco nació en la ciudad de Buenos Aires, es maestra normal nacional de la Escuela Normal en Lenguas Vivas, profesora de filosofía del Instituto del Profesorado Joaquín B. González, especialista en investigación educativa por la Universidad Nacional del Comahue, especialista en didáctica y magíster de la Universidad de Buenos Aires en didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ejerció la docencia frente a curso y encargos de conducción y de asesoramiento en todos los niveles. Simultáneamente investigaba y escribía sobre temas filosóficos, pedagógicos y de crítica literaria, áreas en las que continúa trabajando. Bueno, quedamos entonces con María Isabel Greco, a quien le decimos Marisa. Bueno, buenas noches, gracias por estar, gracias por acompañar. Bueno, les voy a contar un poco cómo se fue gestando este libro, que es su presentación en sociedad, porque si bien su elaboración ya lleva unos cuantos meses, fue escrito durante el periodo de encierro que tuvimos, la cosa empezó así con García Ferré. Como bien dijo Berta, cuando fui invitada a integrarme a la Academia de Filosofía, a la Academia de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2013, ella me sugirió tomar como autor a García Ferré, sobre quien había poca investigación, a pesar de una obra prolífica, ¿no es cierto? Entonces, esta vez elegí a uno de los personajes que me resultaba muy querido, Hijitus, que seguramente ustedes recordarán y que luego podemos volcar en una puesta en común. Bueno, ¿por qué elegí a este autor y a sus personajes? Porque me di cuenta, después de la sugerencia de Berta, que para eso tiene un don de apreciación increíble, que en realidad esos personajes me venían acompañando a lo largo de toda mi vida, que no es corta. Había comenzado con la revista Villiquen, el primer personaje que aparece, Pipío, en la década del 50. Y después, bueno, yo creo que me encantaba ver estas historietas antes de aprender a leer, pero adjudico justamente a este género, a la historieta, la pasión que luego desarrollé a lo largo de toda mi vida
por la lectura, y después se fueron sumando los otros personajes. Más tarde va a aparecer las revistas, una de Hijitus y posteriormente Anteojito, ¿no es cierto? Y ahí ya se integran estos personajes y estas obras a mi vida familiar, a la lectura que hacen mis hijos. Y esto también estaba matizado con mi actividad como docente. Ya desde las prácticas docentes iba poniendo en las clases a los personajes. Y bueno, obviamente tenía que ser esta la obra que desarrollara. Quedó pendiente un estudio más exhaustivo que, como todo lo malo tiene su parte buena, durante el periodo en que estuvimos confiscados en nuestros hogares, no por decisión propia, sino por imposición, entonces ahí me di cuenta que era la oportunidad que tenía para saldar una deuda con García Ferré. Y ahí entonces comencé a trabajar, fueron prácticamente todo el año 2020, que lo dediqué, bueno, combinado con otros estudios, pero fundamentalmente a la escritura de este libro, que me llevó muchísimas horas, porque fue un trabajo muy exhaustivo de ir investigando en las revistas, aunque este era un estudio de casos, con lo que tenía en ese momento en casa, porque tampoco podía salir a buscar, y en los dibujos animados y en las películas. Entonces, creo que soñaba con todos estos personajes, porque era estar conviviendo con ellos en un doble juego, ¿no es cierto? Por un lado, con el niño que todos llevamos adentro, luego con la maestra, con la mamá y al mismo tiempo con la mirada de la investigadora. O sea, que era un doble juego que se iba dando al ir teniendo en cuenta estos estudios. Y empecé justamente con la parte de la revista. Ustedes sabrán que el tema de las revistas infantiles comienza a tener desarrollo, sobre todo a partir del siglo XVIII, con una nueva visión, con la visión rusoniana de los niños, ¿no es cierto?, que ya no se consideran homúnculos o adultos en miniatura, sino que tienen su sustantividad. Y ahí entonces comienzan las publicaciones específicas para los niños en Inglaterra, en Francia, en toda Europa y también, desde luego, en América. Y seguimos así, se sigue desarrollando, y en nuestro país hay una revista, no la primera, pero sí la que tuvo mayor difusión, que también todos conocimos, que fue la revista Villiquen, que creo que en este momento solamente está editada en formato digital. Y luego aparece en el año 1964, creo, el 8 de octubre de 1964, Anteojito, el mismo día que García Ferré, su creador y director, cumplía 35 años. O sea, era una persona que estaba realmente en plena juventud y que, sin embargo, ya había acuñado una importantísima producción. Anteojito apareció hasta diciembre del 2001 o enero del 2002. En esto difieren las fechas. Fueron 1925 números. 1925 números que acompañaron a tantas generaciones, podemos decir, de niños en nuestro país, y que también tenían llegada a otros países de América. Bueno, el formato de la revista prácticamente se conservó a lo largo de sus años, con sus tapas, la manera en que aparecía como apoyo para los contenidos escolares, tenía también una parte de recreación, y siempre le dio
esa revista mucha importancia al plano literario. De hecho, la primera página siempre estaba dedicada a una poesía, y también en el interior de la revista aparecían otras poesías. Después, en forma de historieta, también aparecían distintas obras de la literatura universal, de manera que era una forma de ir incorporando a los niños a este mundo de la cultura. Además de las revistas, en un momento había también una figura para los más chiquititos. Y en la década del 80, la revista Anteojito incorpora el suplemento con Trapito, que probablemente ustedes también recordarán. Bueno, pero como García Ferrer no se quedaba solamente en esto, sino que era un verdadero empresario en el sentido de un emprendedor, de alguien que siempre está buscando otros caminos, aparecen dibujos animados y después también las películas. Y entre las películas, la primera es Anteojito y Antifaz, 1000 intentos y un invento. Esta es una película del año 1972 que está, su argumento está inspirado en un libro que también había escrito García Ferrer, que se llamaba El pararrayos o historia de una ambición. Bueno, además de esta película, luego hizo otras películas. Por ejemplo, Las aventuras de Hijitos. En realidad, Las aventuras de Hijitos es un compilado de dibujos animados y abarca 3 historias. Y también aparece Trapito más tarde, en el año 75. Hay una película que a mí personalmente me llama la atención, es Ico el caballito valiente, donde el personaje central es un caballito que se comporta como un niño, ¿no es cierto? Esta película demandó muchos años para su elaboración y tardó casi 10 años en estrenarse. Se estrenó recién en el año 1987. Y es una sospecha que tengo por alguna expresión que aparece dentro de la película, que esto no estuvo desvinculado de la situación que se vivía en nuestro país en ese periodo histórico. Después vino Manuelita, que a mí me encantó, no sé si ustedes lo han visto, donde toma a la tortuga, la famosa tortuguita de María Elena Walsh, y que además reconoce, ¿no es cierto?, la autoría de María Elena Walsh, pero la lleva a pasear a París. Y entonces es muy interesante. Yo observo que en este sentido García Ferrer toma algo que se va repitiendo en dibujos animados para los niños de hoy. Por ejemplo, veo esa técnica en un dibujito que se llama Maya y el oso, en Pocoyo, donde se llevan a los niños a hacer un viaje por distintos lugares y se los pone en contacto con monumentos, con formas de ser, con modas de ese lugar, que es una manera de ir aportando a los niños información e ir acrecentando su capital cultural, ¿no es cierto? Y luego está también Corazón, las alegrías de Pan Triste, donde todos los personajes llevan nombres de panes. Y la última película fue Soledad y Larguirucho, que es una combinación de personajes y de anime, que es del año 2012. Última producción de García Ferrer, que murió en marzo del año 2013. Bueno, esto con respecto a la presentación de lo que fue la obra de García Ferrer.
a mí me parece que no es cosa menor haber creado tantos personajes que acompañaron a tantas personas en su crecimiento a lo largo de más de 50 años. En esta complicada tarea del autor, que tiene que inventar a sus personajes que probablemente tengan algo de sí mismo, pero que además se van surtiendo de la experiencia que va teniendo este autor. Entonces, algo que llama la atención en García Ferré, como en cualquier escritor, realizador, artista, es qué mecanismos puso en juego para poder llegar a plasmar a estos personajes. Y ahora entonces me gustaría que pudiéramos dialogar, recordando, rememorando, a ver quién recuerda a alguno de esos personajes y por qué. ¿Puede ser? Berta, no sé si me Sí, estás escuchando. sí, te escucho, te escucho. ¿Sí? Sí. Este, No ustedes, sé, sería preferible que vos comentes algo de tu libro ahora específicamente y después, bueno, cada uno da su opinión. ¿Qué te parece? bueno, yo lo que hice fue, Disculpa, yo quería decir algo sobre el Sí, tema que hablabas. De Ico Caballito Valiente estaba basado con el tema de que fue prohibido con el gobierno de facto, porque la madre de Ico tiene pañuelo blanco, como las abuelas de Plaza de Mayo, y también el tema de él queriendo saber de cuál es su lugar, cuál es su origen, también fue pensado por ese lado, como que lo prohibieron, censuraron mal, pero eso tardaron tanto en aparecer la película porque claro, todo el texto, toda la idea de la historia estaba basada en eso, en todos los sí, nietos Romina, desaparecidos. efectivamente, porque si vos recordás la película, el problema consistía justamente en que había personajes nefastos como el Duque Negro, que estaba secundado por Compactapiedras, que sometían a ejercicios agotadores al pobre Caballito, y También los que que iban desapareciendo. Había claro, y además, gente que iba desapareciendo. sobre todo los caballos viejos, iban desapareciendo en el momento en que además se oían unas Campanas. campanadas, ¿no es cierto? Claro, Entonces, la todo un preocupación, mensaje mezclado por ese lado, político. exactamente, y bueno, justamente una hipótesis que no está probada, pero que a mí me sugirió esta película, era que tenía que ver con este tema. Y por eso también lo que demoró en estrenarse, porque en realidad se estrenó en el año 87 recién, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Por eso, bueno, yo también Entonces, tengo la misma teoría, básicamente. Para mí entonces, es muy marcado las cosas como para dejarlas pasar de largo. claro, claro, pero bueno, ahí también se ve de alguna manera el compromiso o la manera en que el autor toma contacto con su realidad, ¿no es cierto? Exacto. Eso quería En, remarcar porque, bueno, es un sí, tema importante para nombrar. perfecto, perfecto, Romina, acordamos con eso. Ujú. Con respecto a, a los monumentos a los que yo me refería, que es una manera de acercar información a los nenes, cuando Manuelita, que es de un tono totalmente diferente, una película totalmente diferente, pasa que conoce, además es muy gracioso el juego de palabras, porque García Ferré siempre tomaba datos de la realidad, ¿no es cierto? Y los adaptaba. Entonces, por ejemplo, dice que Manuelita conoce a François y a Coco Liche, y que la llevan a París. Y entonces aprovecha esta instancia, el viaje de Manuelita,
Y cuando llega a París, entonces comienza a hacerse un paneo en el cual se puede ver Notre Dame, el Arco del Triunfo, la Place Vendôme, les Invalides, Sacré-Cœur, la Torre Eiffel, la Ópera Garnier, que a mí me parece muy interesante porque es una manera de ir introduciendo a los niños en otros medios, en otros lugares, y que vayan conociendo, que sepan que este mundo chiquito de la casa, de la escuela, del barrio, puede ampliarse y debe ampliarse, porque justamente de eso se trata, ir creciendo, ¿no es cierto? De que los niños puedan ir desarrollando sus alas, ¿no es cierto? Conociendo mundo. Y aquí, entonces, llegamos luego al final de la película y es entrañable el final, el colorido, la música. Bartolito y Manuelita se casan en una iglesia que tiene un rosetón fantástico. Están acompañados por todos los amigos. Ahí aparece Hijitus, Calculín, Trapito, el patriarca de los pájaros, Oaki, Petete, Neurus, Pipío, Pucho, la vecinita de enfrente. No falta nadie a ese casamiento. Y aunque se cuenta el final, los novios se van en un aerostático precioso de color blanco que después de varios ensayos y errores pudo hacer el abuelo. Ok. ¿Esperamos ahora? ¿Ya estamos No. en el tiempo? No, seguí. Ah, bueno. El abuelo, que también es una figura que aparece con mucha fuerza en todas las historias de García Ferré, había intentado hacer un globo para que Manuelita pudiera volar, pero pobre, nunca le salía bien. Y al final, como regalo de casamiento, hace un globo precioso, adornado en color blanco, y en ese globo se pueden ir los recién casados en luna de miel. Yo con respecto a esta película, que me gustó muchísimo, digo que si hubiera que utilizar una sola palabra para caracterizarla, sería la palabra emoción. Cada escena, cada melodía, cada escenografía, cada gesto denota y provoca emociones diversas en el espectador. Y esto se ve potenciado por las bellísimas imágenes, la calidad cromática, la claridad del sonido, la cuidada escenografía. La novia aparece preciosamente vestida y es observada cenitalmente, es decir, desde arriba, en su paso junto a su novio. Dos tortuguitas con moños le llevan la cola del vestido. El ambiente de la iglesia está magníficamente logrado. Hay vitrales, hay bancos, hay invitados y el órgano grandioso que tiene un ejecutante que es larguirucho, que está vestido con las ropas típicas en que aparecen en los cuadros de época Juan Sebastián Bach, y que además despierta el enamoramiento de una de las invitadas. Bueno, a mí esta última escena de Manuelita me pareció realmente fantástica, no solamente por esa emoción que traduce, sino también por su, para mí, alto sentido estético, que es otra de las cuestiones que me parece que García Ferré apuntaba con mucha fuerza. Él ponía el acento en el conocimiento, en la información, o sea, en la información que luego va a dar lugar a la construcción del conocimiento, pero también tenía siempre en cuenta una visión estética, es decir, un poco, podríamos decir, el ideal griego de la calocagagia, ¿no es cierto?, de tratar de usar, de que hubiera una unión entre el conocimiento y la belleza.
que es una manera de ir también acompañando a los niños en su proceso de crecimiento y desarrollo. Con respecto a la difícil tarea del autor, yo creo que como todo autor, García Ferré le daba tono y contextura a sus dibujos, a sus personajes, con sus cambios físicos y su carácter. A él se deben los detalles que hacen de cada uno una figura única con determinadas características, con cierta forma de pensar y de actuar en el mundo de ficción en el que fueron concebidos y donde cobran actualidad. No advienen de la nada, pues el sustrato de García Ferré, como el de cualquier creador, como dije precedentemente, es la realidad. Él mismo decía que todos sus personajes de alguna manera estaban extraídos de la realidad. Pero mientras que las personas de carne y hueso actúan por sí según su propio temperamento, de manera previsible o imprevisible, en estos personajes de ficción es la reacción del autor la que los define como una totalidad que responde a su estilo creativo. Y esto de alguna manera, cuando lo estaba mirando, lo asocié con lo que se habló en la reunión del sábado pasado, aquí mismo, ¿no es cierto? De qué manera analizaba el tema de la intertextualidad, de la transtextualidad, cómo el lector es también el que de alguna manera va a ir aportando y va a ir completando la obra del autor. Yo creo que estos personajes acabados que llegan a la revista o al audiovisual han sobrellevado un proceso de gestación y desarrollo. No han surgido espontáneamente como palas ateneas de la cabeza de Zeus, sino que han sido pensados, calificados en sus detalles, planificados en sus acciones, en su lenguaje y en sus frases características. Y en este sentido, entonces, podemos ver hasta qué punto el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que el autor ha dedicado a estos personajes. Fíjense que hace tanto tiempo que ya no aparece la revista, estamos hablando de casi 20 años. Los dibujitos pueden encontrarse, las películas ya no creo que se estén dando en este momento. Sin embargo, los personajes siguen vigentes. En Argentina, todavía hoy hay quien utiliza las expresiones que fueron acuñadas justamente en función de estos personajes. Por ejemplo, Larguirucho, que tenía formas de expresarse propias, como un bla más fuerte que no te escucho. Que esto yo lo interpreto en un doble sentido. O bien puede tratarse efectivamente de alguien que padecía una hipoacusia, o bien era la manera en que este personaje evitaba ser permanentemente sermoneado, mandado, porque justamente es un personaje que creo yo que es el único que fue creciendo a lo largo de todos los años, pero al pobre Larguirucho lo tenían mandándolo de todos lados. Entonces, él a veces estaba de acuerdo con los buenos, a veces estaba de acuerdo con los malos. A mí no me resultaba muy simpático porque me parecía un personaje demasiado ambiguo, pero después, pensando en esto, llegué a la conclusión, que no quiere decir que sea la verdad, otro puede interpretar de otra manera, que García Ferré, con este personaje en particular, nos está mostrando el paso que se da de una moral heterónoma a una moral autónoma en términos piagetianos, ¿no es cierto? Porque
cuando se portaba bien en algún momento, era porque tenía miedo que lo castigaran, o bien porque recibía algún tipo de compensación. Pero después se nota, sobre todo en las últimas intervenciones a nivel cinematográfico, cómo va desarrollando una conducta y una conciencia moral propia, inclinándose hacia lo que está bien y rechazando lo que está mal, ¿no es cierto? Desde el punto de vista moral, desde luego. De todas maneras, todos los personajes de García Ferré son buenos o malos, blancos o negros. No se observan tonos grises, ¿no es cierto? La excepción estaría representada probablemente justamente por este larguirucho que va evolucionando con los años, que va cambiando. Seguimos con García Ferré. Sí. Bueno, estábamos en el tema de los personajes. Y bueno, yo ya los mencioné. A mí lo que me interesaba era ver en la memoria de ustedes cuál de esos personajes había quedado, para tratar de ir viendo juntos a ellos y qué pensamos cada uno de nosotros de esos personajes, porque de alguna manera son también arquetípicos, son modelos de personas, modelos en el sentido, bueno, justamente ¿no? Entonces, esto era lo que yo quería compartir con ustedes, si ustedes se animan a intervenir, ¿no es cierto? Sí, a mí particularmente me interesaba Trapito, porque plantea si es preferible estar arraigado y no salir del lugar donde uno se arraigó, o si es preferible salir de ese arraigo y abrirse a nuevas perspectivas. Y me parece que ahí en ese personaje está muy bien. Además también es el tema de la ayuda de una persona más poderosa a alguien que la necesita, que recién está comenzando a hacer otro camino. Y también el tema del agradecimiento cuando el gorrión vuelve con toda la familia de gorriones a acompañar a Trapito. Eso me interesó mucho, Sí, muy sí, lindo. Esa película está en Google, así que se la puede ver. Sí, quien no la haya visto, está entera, se la puede ver, y realmente yo coincido con vos, Berta, en que de alguna manera Trapito, que es un espantapájaro, está fijado a la tierra y tiene mucho miedo de salir. Y entonces esto nos hace cuestionarnos qué pasa con lo que es familiar, ¿no es cierto? Que eso también le pasa a los niños. Los niños, y bueno, después de este periodo de aislamiento que hemos tenido, ustedes saben que a los niños, a los niños de hoy, a los llamados generación alfa, esto los afectó con lo que se ha dado en llamar el síndrome de la cabaña. O sea, los niños que tenían miedo cuando se pudo salir nuevamente de ir fuera de la casa, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, Trapito también tiene miedo de ir más allá de lo que conoce. Pero bueno, es ayudado, es guiado. Y a mí, dentro de la película de Trapito, me parece muy interesante uno de los personajes, que es el patriarca de los pájaros, a quien Salapín, el pajarito al que él le salvó la vida, conduce para que lo ayude, y la primera reacción del patriarca de los pájaros, que es el sabio, ¿no es cierto?, es rechazar a Trapito. Entonces a mí me parece que esto tiene que ver con el prejuicio y cómo el propio patriarca, a pesar de ser un sabio, también ante el otro se queda en la apariencia y lo rechaza. Luego es capaz de rever su pensamiento, ¿no es cierto? Porque claro, como un espantapájaros va a ir con un pájaro, ¿no es cierto? Pero es capaz de revertir esta situación y, bueno, darle los consejos adecuados
para que Trapito pueda comenzar a andar. Sí, creo que María Silvia, ¿querías hablar? Hola, perdón. Bueno, primero, Hola. muchas gracias por esta charla que realmente a mí me emociona, o sea, me provoca una emoción porque yo crecí con hijitus, y eso que soy grande, o sea, yo tengo 60 años, y hijitus fue parte de mi infancia. Y después, Trapito, Manuelita la vieron mis hijos y ahora la ven mis nietos, y realmente todavía a mí me impresiona cómo algo puede pasar por 3 generaciones, ¿no? Cómo estos personajes pueden pasar por 3 generaciones. Con respecto al larguirucho, yo lo que pensaba de chica, y ahora, o sea, ahora cuando usted habló, yo me puse a pensar, yo pensaba que el larguirucho en realidad era bueno, pero que le tenía miedo a los malos, y entonces pasaba eso que a veces pasa con los chicos, que por miedo a que el otro lo pelee o que el otro diga, entonces actuaba mal, o sea, hacía lo que los malos, entre comillas, le decían, ¿no? Entonces por eso estaba con Pucho, con Neurus, y bueno, todos esos personajes. Y después les mostraba, yo he ido guardando esas revistas de mi infancia, guardé algunas, no encontré las que eran mías, pero encontré las de mis hijos que también se las guardé. Entonces acá tengo tal cual, los anteojitos, realmente era una revista que es una lástima que no siga saliendo, porque tengo todos los personajes tal cual lo describía acá la profesora, y realmente agradezco porque a mí estoy emocionada con todo este recuerdo. Gracias, María Silvia. A mí me sucedió lo mismo. Yo encontré justamente en esos meses en que la casa la dio vuelta, la casa largaba estrellitas y ordenamos y cajones y estantes y bibliotecas y todo, encontré en el altillo revistas, anteojitos, bueno, sobre algunas de ellas fue que hice la investigación cualitativa, y encontré también los trapitos. De trapitos había guardado 30 números. Y después también tengo otro suplemento que aparecía para los chicos más grandes, que se llama algo así como para conocer mejor, donde hoy me pongo a leerlas y trae información que por ahí no encuentro en otras revistas, en otras publicaciones. Bueno, también la editorial de García Ferré llegó a editar muy interesante, ¿no es cierto? O sea, realmente muy preocupado por todo lo que tenía que ver con la información, con la difusión, sobre todo de lo que tenía que ver con el mundo científico, con la actualidad. Sí, Silvia, estás muteada. Ahora sí. Hola, hola, buenas Hola. tardes a todos. Qué gusto participar en este ciclo. Aprovecho para agradecer a la Fundación y a Berta, a Celina Lerta de Berta por esta organización, que ha sido muy disfrutable. Profesora, querida profesora, yo tengo ventaja porque con usted hice la diplomatura en LIG y fue no interesante, interesantísimo seguir en las clases. Entonces, Ay, muchas gracias, Silvia. de verdad. Disfruté mucho haciendo el trabajo final, porque me apasioné. Yo escribí sobre La Sirenita, de la película de Trapito. Ay, sí, me acuerdo de tu trabajo, lindísimo, lindísimo. ¿Vos eras la que escribiste la carta de la Sirenita? Sí. Lo que escribe la Sirenita 2 años después, porque había 2 trabajos sobre la Sirenita. No, porque yo La Sirenita, no me acuerdo si le escribí algo de la mamá, no puedo creer que lo tenga ahí. Bueno, pero sintetizando, quería agradecer las clases de la diplomatura, que fueron maravillosas. Me enamoré de verdad de Trapito y de toda esa película, la vi no sé cuántas veces, adoré la calidad de trabajo de García Ferré, pero ahora llega la parte de polémica.
Sí noté, y lo dije en mi trabajo, que García Ferré no tiene prácticamente personajes femeninos. Claro. Entonces, y eso a mí me llamó mucho la atención, y que cuando ponía los personajes femeninos eran muy estereotipados y muy tontos, para usar una palabra más breve. Sí. Pero bueno, lo atribuí a un problema de él. Pero también después yo leí mucho sobre él, leí muchas entrevistas y vi casi todas las entrevistas que pude encontrar en internet, y él muy rara vez nombraba a su equipo, lo empezó a nombrar cuando yo era más grande. Su equipo que le estaba detrás, empezando por la mujer, que era una maestra y que había dejado su carrera para apoyarlo en esta editorial. O sea, él tenía un equipo muy grande. Y él no es que se acordaba muy seguido de esta gente. Entonces es como, pero por otro lado, o sea, no es que yo dijera, se olvida, se ve que es un trabajo de equipo, porque es impresionante el nivel que tiene cada personaje. Los dibujos que tiene, las músicas. Yo hasta estuve haciendo análisis de los cambios de luz relacionados con la música. Por supuesto, estas cosas no se las podía escribir en el trabajo, si no usted no me lo aceptaba, porque iba a tener un montón de páginas. Pero quiero No, me decir, hubiera encantado. no, Es más, mi problema Silvia, siempre es podar, porque yo tengo la tendencia a investigar mucho y escribir mucho. Y tenía que achicarme. Pero fue un placer seguir las clases, y ustedes no saben lo que se pierden los que no hacen la diplomatura. Así se lo digo. bueno, muchas gracias. Acá tengo anotado que además, sí, vos habías hecho la carta de Espumita a su mamá, que me encantó, lo tengo subrayado eso. Y después habías hecho una escena muy particular que yo la anoté, que es la llegada de Larguirucho y Trapito al fondo del mar para luchar contra el pulpo. Ahí creo que haces un análisis muy detallado, así que, viste, realmente no me olvidaba de tu trabajo. Con respecto a lo que decís de García Ferré, efectivamente, yo esto lo destaco, no es un solo personaje el que hace todo esto. Hay un equipo fantástico, que además lo que sí está bueno, que se mantiene a lo largo de los años. En la última película, no me acuerdo ahora el nombre, hay alguien que no aparece, pero no aparece porque había muerto. Porque claro, con el curso de los años, obviamente, todos eran gente mayor. Pero sí, como bien decís, la esposa creo que era maestra, o sí, era maestra, no sé si tenía alguna especialización en psicopedagogía, pero estuvo ahí al lado de él todo el tiempo. Ahora, lo curioso es que ahora no he seguido qué ha pasado con la editorial, pero que evidentemente la figura que aglutinaba todo era él, porque luego se fue como desarmando, ¿no es cierto? Que es una lástima, pero bueno, siempre creo que es posible un renacimiento, porque la idea es hasta dónde estos personajes y estas historias pueden de alguna manera ir iluminando de alguna manera a los chicos de hoy, a las nuevas generaciones. El mensaje que ellos transmitían, ¿va para las generaciones actuales o no va? Yo estoy mirando muchos dibujitos actuales, bueno, estos que mencionaba como Pocoyo, como Maya, ahí hay un personaje que es una persona, ese es un hombre, Blini, y en realidad no difiere, el mensaje no difiere. O sea, lo que se transmite a los niños, aunque sea un mundo que parece no mantiene esos valores, no sé, a lo mejor sí, ¿no es cierto? O como decía Hannah Arendt, ¿no es cierto? Uno quiere transmitir aquello que para uno es valioso. Entonces, aunque la sociedad en su conjunto no lo quiera, lo deseche, pero bueno, uno sigue ahí manteniéndolo, ¿no es cierto?
Sí, yo notaba también que en Constancio Vigil la figura femenina está casi ausente. Ah, Y eso, Ruth, que también, ya me no había sé, a lo olvidado de mejor eso. era un problema de época, ¿no? Bueno, justamente, yo esto en el libro lo señalo, ¿dónde están las mamás o las tías o las abuelas de todos estos personajes? Fíjense que, como vos bien dijiste, Ruth, el personaje, el único personaje principal femenino es Cachabacha, que es una bruja. No nos hace quedar muy bien. Y después aparece la vecinita de enfrente, en las revistas sí aparece Verónica como protagonista, aparece la hada Patricia también, pero siempre la mujer tiene como un lugar secundario. Todos los demás son varones. Pero probablemente esto tenía que ver también, como vos decís muy bien, Berta, con l'air du temps, ¿no es cierto? Con lo que estaba ahí en ese momento. Por ejemplo, en los dibujitos actuales, en Pocoyo, hay sí figuras femeninas y masculinas, pero no aparecen mamás. En Maya y el oso, o sea, estoy hablando de dos dibujos de origen británico. No aparece, no, Maya y el oso no sé si es británico, me parece que no. El que es británico es Pocoyo y es la cerdita, ¿cómo se llama? Peppa Pig. Ahí sí aparecen entonces varones y mujeres, ¿no es cierto? Pero en García Ferré está muy, muy dejada de lado la mujer. Es llamativo, eso, no sé, en otras publicaciones de la época, no sé qué pasaba. Me parece que debían ser del mismo tenor. O sea, siempre el varón tenía un lugar preponderante. Y a lo mejor, como vos muy bien interpretaste, Ruth, eso ¿Cómo? mismo pasaba dentro de su equipo, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, en Constancio Vigil aparecen personajes femeninos pero feos. No te Por entiendo. ejemplo, la dientuda, que es un ratón que tiene unos dientes enormes. Entonces, uno de los hermanos le dice, y se quedó la dientuda con sus largos dientes viuda y en espera del marido tantas veces prometido. O sea que también el personaje que aparece no es el mejor, ¿no es cierto? No. Sí, Sí, María María Silvia. Silvia. No, con respecto a Vigil, no hay personajes, por ejemplo, en la familia Conejola, bueno, está el padre y la madre conejo, está la hormiguita viajera, está Misia Pepa, Sí. en eso sí, no son personajes, o sea, la mujer es la típica mujer de la época, si se quiere, la familia Conejola, pero hay más personajes femeninos, me Y hay parece. familias Y hay que no familias, hay en García Ferré. sí. Sí, Y Ruth. que quería, perdón, rápido antes, ¿cómo se puede conseguir el libro? Y Ruth, Silvia, perdón, ¿cómo somos tocayos? ¿Cómo se puede conseguir también tu trabajo? ¿Podemos verlo? Aunque no sé Sí, si... posiblemente. Tengo yo algunos ejemplares en mi casa, no sé de dónde sos. De Río Cuarto, Y bueno, únicamente por correo. Y Aires. te cuento que el libro Sí. sale, suponete, 1.000 pesos, hay que poner otros 1.000 por el correo. Lamentablemente es una barbaridad lo que hay que pagar por el correo. Ahora, si tienes alguna oportunidad de venir a Buenos Aires, va a ser más Yo fácil que lo consigas acá. voy a Buenos Aires a visitar mi familia bastante Ah, seguido. bueno, perfecto. Así que bueno, le voy a escribir entonces para buscar. ¿Puede ser? Sí, 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 Bueno, cómo no. gracias. Gracias. No, usted. Sí, Ruth. Sí, sí, Silvia Ruth. Desde París está hablando Silvia Ruth y es más de medianoche en París, ¿verdad? Claro. Ay, Sí, se Silvia. cortó.
y además debe ser Sí. un movimiento en París porque fue la final de Liverpool y Real Madrid y que se jugaba ahí en París. Sí. Debe estar desbordada las calles, porque creo que Silvia está conectada. Sí, llegaron sí, como 70.000 Silvia está, ahí está, personas. Silvia. sí. Sí. Se me cortó un segundito la señal, pero creo que ya volvió ahí. Sí, no sé porque yo no estoy igual en el centro de París, por suerte, estoy más alejada. Estoy muy cerca de la isla de los impresionistas, entonces estoy en esa zona y acá es otro territorio prácticamente. Me quedó un tema pendiente, Marisa, de la pregunta, que era si los valores son los mismos. Yo creo que básicamente sí, solamente que las versiones de las nuevas películas tienen un nuevo lenguaje para dirigirse a los chicos a otra velocidad y tienen también la incorporación de otros valores que antes no se consideraban, por ejemplo, la discapacidad, la igualdad de derechos, el respeto, la tolerancia, o sea, hay otras cosas sumadas a los valores fundamentales, que yo creo que siguen siendo los mismos. Pero yo encuentro Sí, esas dos diferencias, lenguaje en el cual se dirigen a los niños y el tema de valores como del crecimiento moral que hemos tenido en 30 o 40 años y ya se evidencian en los dibujitos nuevos. sí. Por ejemplo, en un dibujito como Peppa Pig, el hecho de que todas las familias que conviven en esa comunidad estén representadas por distintos animales, bueno, esto me lo hacía notar mi hija, que es crítica cinematográfica, que entrevistó a la descubridora de Peppa Pig cuando estuvo acá en Argentina, que tiene que ver justamente con un tema muy interesante que es la diferencia y la igualdad, o sea, la inclusión en última instancia, cómo siendo todos diferentes somos iguales, o sea, hay algo que hace a la esencia del ser humano que nos hermana, que bueno, que es justamente lo que se niega en las actitudes de tipo fascista, ¿no es cierto? La igualdad con el otro, y que es diferente no es como yo. En algunos casos incluso no tiene humanidad, no le corresponde la humanidad, porque bueno, ya esto es un tema para profundizar desde el punto de vista filosófico, si hay algo que tiene que ver con la esencia o no, ¿no es cierto? Pero eso es muy interesante lo que vos estás mencionando. Es cierto, se incorporan otras cuestiones, pero también, por ejemplo, se incorpora, en el caso de Peppa, una actitud que para mí es un tanto irrespetuosa, de mucha crítica hacia los padres, que algunos interpretan como, bueno, la democratización de las ideas que se pueden dar, de las relaciones que se dan dentro de una familia, o que yo a veces interpreto como una tiranía al revés. O sea, son los niños los que manejan todo, y esto uno lo puede ver también en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Con sus nietos, con los nietos de los amigos, que tienen actitudes que antes hubieran sido impensadas. Pero bueno, es muy lindo eso que dijiste, Silvia, esto de la incorporación de nuevos valores que antes no eran tenidos en cuenta. Me encantó, voy a seguir pensando sobre eso. Romina Sigal, no se la ve, pero parece que levanta la mano. Sí, yo iba a decir que mi favorito era el tío Antifaz, siempre fue mi favorito, que fue el que menos nombró. Y otro lado iba a decir también es que García Ferrer me encanta el tema de cómo siempre habló sobre la gente mayor, por ejemplo, como alguien que cuenta historia más importante y más relevante de 100 intentos y un invento, que es la historia del hierro, que la cuenta El Asiento y es una persona mayor por, bueno, la barba, como lo distinguen, como en Manuelita también, el abuelo tiene tanto relevancia y siempre tuvo algo muy marcado con casi la tercera edad, Sí, digamos, que es sí, algo sí, que es muy sí. llamativo de Ferrer. Es cierto, Romina,
siempre hay una figura importante que es el abuelo. Pero bueno, si uno empieza a escuchar a escritores, a realizadores, siempre aparece la figura del abuelo como muy importante también. O sea, gente que dice, porque gracias a mi abuelo o a mi abuela que me contaba cuentos, y esto lo vemos en importantes literatos también, ¿no es cierto? O en cineastas, que mi abuela me llevaba al cine, o que por primera vez fui a un teatro porque me condujeron mis abuelos, porque eso es un poco la función de los abuelos también. Y en el caso de García Ferré está muy reconocido y muy remarcado. Y con respecto al personaje tuyo que elegiste, Romina, El tío Antifaz. el tío Antifaz. El tío Antifaz cumple las funciones afectivas de esa familia de a dos que él forma con Anteojito, pero a mí me da la impresión de que en algunos momentos se invierten los términos, ¿no es cierto? Porque parece que es Anteojito el que protege al tío y el tío el que se conduce más bien como un chico. En Mil intentos y un invento, justamente, el protector, hasta que, bueno, pobre, queda ahí con la maldición de la bruja, el que hace todo el esfuerzo es Anteojito. Y el tío, bueno, vive en su mundo de fantasía, en tratar de encontrar ese invento que al fin de cuentas lo logra, pero no se entera. No se entera. Yo tengo 30 años, yo tengo la mitad de que decía María Silvia. Para mí es algo un poco más, no es tan más novedoso de alguna manera, pero por ejemplo, puedo decir por mi cuenta que para mí Petete fue una señal de que los chicos pueden preguntar, fue una señal de que un nene puede realmente generar preguntas y puede alguien respondérselas, algo que en mi familia no se veía tanto. Y para mí Petete fue una señal de eso muy importante. Claro, de que había una gente muy grande como García Ferre, un hombre mayor, haciendo historias para chicos. Eso fue algo que me marcó muchísimo mi infancia. Pero además, solamente quien no observe a un niño puede ignorar que los niños viven preguntando, porque en última instancia los niños son filósofos. Totalmente. El estar, y desde muy chiquitos, cuando atraviesan la etapa de los por qué, que empiezan a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Aunque aparentemente no te oigan, pero en realidad eso es una pregunta de tipo filosófico. Se está preguntando por los orígenes, se está preguntando por las causas, ¿no es cierto? Y también las respuestas que intentan muchas veces son de alto contenido filosófico. Hay un ida y vuelta. Lo que pasa es que hay que escuchar a los niños, hay que mirar a los niños. Y en este momento, probablemente, algo que yo he observado no solamente en mi país, sino cuando pude ir a otros lugares, a veces los adultos están más pendientes de la pantallita que del niño. O sea, me ha llamado, por ejemplo, muchísimo la atención ver en algunos países de Europa mujeres islámicas con toda su vestido cultural característico, pero con niñitos alrededor a los que no miraban porque estaban todo el tiempo mirando la pantallita del teléfono. Bueno, la nueva forma de socialización, ¿verdad? Aquí alguien puso algo en el chat, a ver si lo puedo ver. Sí, esa familia formada por tío sobrino aparece también en Disney con Donald y Mickey y sus respectivos sobrinos. Es cierto, María Silvia, es así, es un poco como una transposición, ¿no es cierto?, de Donald
con los tres patitos, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Dieguito, Huguito, Huguito. Diego, Hugo y Luis. Dieguito, Y Huguito y Luisito. Luisito. Sí, 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 es cierto. Y acá entonces queda limitada a la familia del tío y de Anteojito. Pero Hijitos no era primo. Creo que en algún lado aparece uno de los personajes como que era el primo de Anteojito. Uno que aparecía como padre e hijo era Oaki y... Claro, y Mr. Silver. Mr. Silver. Sí, ahí era, pero no había mamá. No había No madre. había mamá, No en había ninguno, en ninguno. Qué Oaki curioso, ¿verdad? Sí. Qué curioso. Porque en última instancia, aunque no hubiera en otras historias, pero bueno, en los cuentos tradicionales siempre hay una Era mamá. una ¿no es? pregunta para el patriarca esa, ¿cómo habían logrado reproducirse? Claro, a ver qué había pasado ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, yo busqué muchísimo y también me llamaba la atención porque no puedo encontrar, y reitero, la figura que da de Cachabacha, la única primera actriz, digamos, es muy lamentable, aunque pobre Cachabacha, eso también en uno de los trabajos de la diplomatura, alguien hizo una interpretación como que se sentía tan frustrada la pobre bruja. Había hecho uno de tus compañeros, Ruth, también, Estaba Doña una Neurona historia muy también. interesante, donde... ¿Cómo? Doña Sí, Neurona. Romina, Doña Neurona, la madre del profesor Neurus. ay, esa no la vi nunca, Romina, ¿dónde está? En uno de los, salían algunas partes de las aventuras de Hitus, del libro de cómics, y también algún capítulo En de la algún book. revista. Sí, Ah, porque hubo una serie de books que se publicaron, que fueron 12 números, creo que fue en el 2010 o algo así, no los tengo todos esos, leí algunos. Bueno, trataré de conseguirlo porque realmente no sabía que había una neurona. Es un aporte tuyo, Romina, no tenía idea. sí, está Doña Neurona. Es Ah, más, mira es vos. parecida, Yo, con un peinado mucho más alto y tiene ajá. aritos. Bueno, a mí me parece muy interesante la figura de Neurus, porque creo que en Neurus se volcaba todo lo que se conoce como una actitud tecnopesimista, o sea, una corriente epistemológica que deposita en la ciencia no todo lo bueno, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Eh, pero la contrapartida, de todas maneras, también la presenta García Ferré en Calculín, porque Calculín es el científico bueno, el que descubre cosas para beneficiar a todos los demás, no para sacar él ninguna ventaja, como sí es el objetivo permanente de Neurus. Bueno, aunque no siempre le salen bien. También hubo un micro de Calculín, que eso lo pueden encontrar en Google, donde siempre da alguna información acerca de distintos temas de interés, como pueden ser los volcanes o cuestiones de carácter científico. Bueno, Marisa, nos quedan apenas minutos para despedirte, para agradecerte la participación y desearte la mejor suerte con el libro, que es Muchas gracias. un libro, el primero que se hace en este tema, así que me imagino que será bien recibido. Tenemos la oportunidad de que haya sido presentado Ojalá, porque acá cuando uno bueno, hace un trabajo de este tipo, un poco lo hace para sí mismo, pero fundamentalmente para poder compartirlo con los demás, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias a todos. Me encantó estar con ustedes. Silvia, en todas estas reuniones te he visto y no sabía
que habías hecho justamente la diplomatura y que me había gustado tanto tu trabajo. Así que bueno, muy agradecida a todos ustedes que se han tomado este día sábado acá en Buenos Aires. Son cerca de las 9 de la noche, en París es mucho más tarde. Así que muchas gracias a vos, Celina, por habernos dado este espacio. Ha sido un gusto. Y bueno, y seguimos en contacto, si Dios quiere. Así es. Hasta que Celina tenga la paciencia suficiente para aguantarnos a todos los que estamos acá. Felicitaciones, profesora, y felicitaciones por el libro. Muchas gracias, Silvia. ¿Lo va a vender también por electrónico? No tengo idea cómo se hace eso, porque yo lo único que sé es escribir, todo lo demás lo confié a la editora y bueno, y a Berta que se sabe mover con esto. Yo soy totalmente lega en estos temas. Porque somos muchos los que estamos lejos, muchos alumnos suyos inclusive, y si lo vendieran por medio electrónico, uno puede hacer la transferencia bancaria y nos envían el libro, como se hace en otras situaciones. No sé cómo se hace sí, eso. Lamentablemente, si uno manda el PDF, comete un delito, porque es ir contra la propiedad intelectual, así que tenemos esa limitación. Pero si uno lo paga, no, si yo pago... No, lo que pasa es que hay editoriales que no se manejan con soporte electrónico, únicamente con soporte en papel. Eso lo tendrían que hacer por Amazon. Lo que pasa es que después Amazon, yo tengo amigas que hicieron un trabajo sobre Borges en Amazon y no les pagaron nunca. Ah, no sabía eso. Sí, en todas partes, mira, el autor, tal como dijo el que habló en la presentación de la Feria del Libro, el autor es el desprotegido de la sociedad. Bueno, habría que confiar en las personas entonces. Si algún familiar o amigo va, mandarlo por esa persona. A mí me ha sucedido, por ejemplo, yo tengo una amiga que vive en Escocia, con la que hablamos todos los sábados a la mañana, y cuando yo he tenido la suerte de ir a visitarla, ella me decía, por favor, ¿me podrías traer algún libro de algún autor argentino de este momento? Entonces yo ahí aprovechaba y le llevaba algunos libritos de regalo. Bueno,